Yo me emociono mucho. Creo que la primera vez fue el curso 15-16. ¿Qué mayor soy? No puede ser. Y claro, yo siempre digo en estas cosas que esto es bonito porque cuando se sigue haciendo, el año pasado pues, vienen las primeras y después vienen más, es súper bonito, ¿no? No porque algunos años se han juntado papás y mamás, profesorado y los chinijos y las chinijas, como decimos en Lanzarote, con sus cosas. Entonces, cuando ocurren estas historias, que a veces se hacen encuentros con las familias de vez en cuando, en todos estos años con el proyecto, entonces vienen las mamás y los papás y dicen, ahora ya entiendo lo que está haciendo mi niño en clase. Entonces, es bonito. Mi último trabajo reciente, el año pasado, fue en Ucrania. Tuve 3 meses en Ucrania. Un infierno. No te lo pueden imaginar. Estoy aquí por suerte. Entonces, ahora cuando estoy repitiendo, el año pasado la ruta la terminé por Gran Canaria. Entonces, estoy regresando a muchos coles donde estaba el año pasado, el otro día, ¿no? Entonces, cuando veo las caras de los niños, los profesores, las profesoras, entonces para mí es como, vale, ha sido un año infernal para mí, pero yo tengo suerte, yo puedo volver, ¿no? Están viendo la foto que le hicimos este año. Son estas 3 niñas, ven que sonríen un montón, ¿no? Fíjense, son niñas de las minorías yazidíes, el norte de Irak, de las montañas de Sinjar, que el Daesh, el mal llamado Estado Islámico, asesinos terroristas y violadores, juntos. Yo estoy muy cansado de que se les sigan dando en la información identidad a gentuza, ¿no? A gente mala. Les damos como una identidad de nombre, de tal, ¿no? No, ya está. Hay un problema gordísimo con la pedagogía de entender las cosas. Estas niñas fueron como Nadia Murad. Nadia Murad es Premio Nobel de la Paz y dedica a visibilizar el genocidio, el asesinato en masa de los yazidíes, que según el Daesh, el mal llamado Estado Islámico, porque no representa una religión, no, me pongo este nombre y ya no. Entonces, el radicalismo, los asesinos y terroristas, secuestraban familias, a los hombres les daban la oportunidad de luchar conmigo si no mueres aquí, y a las mujeres eran mercancías. Son niñas que fueron en mercado de esclavas. Nadia Murad fue una esclava del Daesh, secuestrada, violada, torturada, vendida. Es Premio Nobel de la Paz y denuncia el genocidio y el asesinato en masa de miles de personas en Sinjar. Dedica su vida como Premio Nobel de la Paz a eso. Y también el Premio Sájarov de los Derechos Humanos que se otorga desde la Unión Europea. Esta foto es bonita por eso, porque tú ves el sufrimiento que te cuentan, lo que hablan, ¿no? Ahí van con sus cholitas, estaba descalza. Y sobre todo porque después están en un campo de refugiados, refugiadas. Ser refugiados es tener derechos que garantizan las organizaciones internacionales aquí, en un campamento del ACNUR, en el norte de Irak, y UNICEF lleva la educación, entonces se garantizan los derechos universales, básicos, ¿no? Que están ahí, y se les garantizan. Porque a veces hablamos de personas migrantes, pero mayormente a casi todas se las llama refugiados. Y no es un error, pero casi, porque se identifica, creemos que todos están protegidos, refugiados, ¿no? Que acoger, cobijar, proteger, ¿no? Todo el mundo se autodenomina refugiados para acogerse a una protección, porque vienen huyendo de cosas terribles. En las tarjetillas que tienen, que es lo que estamos entregando cada año a los centros educativos, ¿no? Detrás tienen un enlace donde va a lo básico. Cuando hablamos de la paz, hablamos de los derechos humanos, ¿no? Y están aquí, están todos. Es tan fácil como apretar uno y escuchar. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es tan fácil como esto, ¿no? Incluso al final tiene un detalle, digo mejorarlo, pero aquí es el origen de todo en Naciones Unidas, donde están en todos los idiomas. Nosotros hemos convertido la parte en español nada más, pero están en todos los idiomas. Una de las con grandes traducciones, ¿no? Bueno. Después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos son fundamentales, ¿no? Las noticias falsas fueron las que alzaron al poder a Hitler. Y a Hitler no le gustaba
los judíos, los discapacitados, los homosexuales, los gitanos, no tenían derecho a vivir. No a vivir aquí, no, a la vida. Tenían que morir. Fue el asesinato en masa de muchas personas que a este señor no le gustaba, ¿no? Entonces, esto fue pie para evitar todo eso, ¿no? Por eso yo destaco, ¿no? La educación es un derecho universal, la sanidad es un derecho universal. Y nuestras legislaciones, los países, sobre todo en la Unión Europea, se tienen que basar en esto, en lo que firmamos. Subsidio por desempleo es un derecho humano. Artículo 23 de la Declaración Universal de 48. Entonces, cuando hablamos de la sanidad universal, hay un Real Decreto aprobado en el 19, creo que fue, sobre la universalidad, el derecho de las personas migrantes a tener sanidad, a ir al centro de salud. Otra cosa es cuando escuchamos los básicos, lo de siempre, ¿no? Es que está saturado y todos son de fuera, tienen derecho a estar aquí. Tienen derecho a ser atendidos, sobre todo por salud comunitaria, porque puede entrar algún bichito, ¿no? O vienen muy enfermos y se pueden ver peor, y entonces cuesta más caro. Muchas personas migrantes vienen sin vacunas, sin protección, con el sistema inmune súper bajo, ¿no? Y entonces, pero es un derecho universal. Nosotros lo tenemos, vamos a cualquier país de la Unión Europea, con la tarjeta europea, accede y lo paga aquí, ¿no? Son derechos básicos. Entonces, también me gusta destacar el papel de la mujer en los derechos humanos para convertir los 30 artículos en igualitarios, porque este se iba a llamar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Aquí está la señora Roosevelt con una de sus imágenes famosas, ¿no? Y pues, en francés está, en español también está, búsquenla y pone derechos del hombre. Eso no representa, ya el nombre nos deja fuera, ¿no? Palabras y palabras que son protección. Por eso se cambió de derechos del hombre a derechos humanos. La señora Hansanita, una señora hindú, fue la que le dijo a la señora Roosevelt: usted está dejando a las mujeres, a los niños y a las niñas fuera. De inicio, los 30 artículos hablan de todos y todas. Y el nombre también. Entonces, hay palabras que son protección, no se pueden cambiar. Y hay derechos y protección. Los derechos humanos son protección. Y quien tiene que garantizar esto son nuestros gobernantes. Y esto es esencial, ¿no? El día 10 de diciembre a mí me gusta ver el papel de las mujeres y destacarlo, porque trabajaron conjuntamente con los hombres. Tendría que haber sido suficiente. Bueno, a lo largo de la historia, para evitar conflictos y después de una Segunda Guerra Mundial, el asesinato en masa de personas, que llegue al poder gente que no respeta la vida, ¿no? En la Unión Europea tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Nuestro primer artículo es obligación de respetar los derechos humanos. No sé si aquí conocían el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es la base de la convivencia en nuestra casa, la Unión Europea. Y está aquí. Entonces, nuestros gobernantes tienen que respetar esto. Como país, lo firmamos y lo ratificamos. Y como formamos parte de la Unión Europea, también aquí. O sea, tenemos una doble responsabilidad con los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo, a lo largo de la historia, se han creado convenciones porque los derechos humanos no fueron suficientes. Sobre los derechos del niño, la niña y los jóvenes. Y más de 30 años después de la creación de la convención, estamos en el punto de la historia donde la infancia está sufriendo aún mucho más que nunca. Y somos la especie más inteligente, ¿no? Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Yo no tengo ninguna discapacidad. Pero tengo que garantizar que mis gobernantes hagan todo para todos. No vamos a adaptar la ciudad, no, hagan las ciudades accesibles para todas y todos. Una directriz de la Unión Europea de hace mucho tiempo. Yo voy a muchas ciudades en Europa y trabajo mucho en el norte de Francia, en Calais, y he visto la transformación de aquello bestial. Han hecho la ciudad... No, aquí en muchas ciudades en dicen, vamos a dinamizar el lugar, no. Haz un lugar digno para la gente y ahora dinamiza a la gente. Después traerle cosas, pero la gente dinamiza el lugar, que es un lugar digno. Entonces, cuando yo veo aquí en el norte de Francia, en Calais, un parque grandísimo para niños de 0 a 4 años, otro para de 4 a 16, un skate grandísimo, tirolina, cancha, digo, ostras, ¿cómo cambiar esto? Es de la gente. Entonces, todos seremos un poquito mayores mañana, ¿no? Y nos veremos también que alguna cera nos cuesta. Entonces, es así, ¿no? Entonces, esto lo firmamos. Hace poquito se cambió, creo que se cambió ya, que no me queda muy claro porque como los políticos son así. Entonces, si tuviera una madre como la mía, ¿qué te doy? Uno firme. A mí me decía mi madre de pequeño, con aquellos del parque no te juntes. Entonces, yo cuando veo a mis gobernantes que se juntan con violadores de los derechos humanos, no tuvieron una madre como la mía. Me colleja alguno de esto. En la Constitución se cambió recientemente la palabra discapacitado
¿cómo es? Diversidad funcional. Creo que yo ya me pierdo, no sé en qué capítulo nos quedamos. Ha costado como 6 o 7 años cambiar una única palabra, pero ¿sabes por qué lo tenía que cambiar? Porque firmamos esto. Tenemos que adaptar las cosas a lo que firmamos. Las personas migrantes y sus familias tienen una protección específica con este convenio de Naciones Unidas que ningún país de la Unión Europea firmó. Y somos receptor, entonces no nos importa nada, ¿no? Sobre todo cuando escuchamos, vienen y nos quitan lo nuestro. Explícame qué nos están quitando. Un puesto de trabajo. Considera que a lo mejor viene más preparado que tú, o hay un empresario o una empresaria que te contrata ilegalmente o te paga menos que nada, ¿no? Ahora hay muchas personas que no quieren regresar a trabajar en los sectores clave porque los sueldos son malos, por no decir otra palabra. Lo pagamos según convenio, será que lo que según convenio indica será muy malo, que no quieren volver a trabajar para vivir o vivir para trabajar. Entonces hay algunos hombres que han dicho, vamos a traer gente de fuera a que cubran los sectores. Toma un látigo, venga, dale. Entonces, este convenio no lo ha firmado ningún país de la Unión Europea. Y es un convenio en el cual se puede favorecer muchos gobiernos de legislación. Y este es genial. Celebramos el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, que es internacional del mundo. Cuando se crearon los derechos humanos tenía que haber sido suficiente, pero no fue. Entonces, desde las Naciones Unidas, países del mundo, los que gobiernan, llegan a un acuerdo y entienden que la desigualdad es sistémica. Se crea este convenio en el año 79. España lo firmó en 1983. Lo firma y lo ratifica a la vez. Y son los derechos reforzados para... Las mujeres tienen derechos humanos reforzados. No sé si lo sabían esto. La Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres, con su protocolo facultativo, que quiere decir órganos que vigilan y órganos para protestar. Entonces, las mujeres tienen derechos humanos reforzados. Cuando lees las alegaciones de algún país como Egipto, es que el artículo 13 no sé qué no me gusta, porque es contrario a la Sharia, porque claro, en la dote que tiene que entregar el marido, eso es violación de derechos humanos. El pagar por casarte con una mujer, todo bien. Entonces, Egipto un poco mal. Entonces, explico estas cosas al principio, en las charlas, porque es esencial comprender la base de la convivencia, que son estos convenios. Que respetan mi forma de pensar, mi forma de sentir, la ideología que yo tenga, la creencia que yo tenga, que se tiene que adaptar a esos derechos humanos. No puede saltar los derechos humanos. Y son la base de la convivencia. Cuando hablamos derechos, son derechos, pero que los derechos son protección. Que cuando desaparece el estado de bienestar, que se llama así, en la guerra de Ucrania desapareció el estado de bienestar. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ¿dónde están los servicios públicos? No hay. ¿Alguien se molestó por reforzar las cosas para cuando pase algo? No. Mañana estalla un volcán, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde están los recursos? No están. No hay recursos. Así está la gente de los llanos de Aridane, metidos en container, millones de cabildos sin poder repartirse, y porque ya lo hicimos todo bien, ya mandamos ropa, comida, como a veces con esas acciones caritativas que son necesarias, pero yo siempre digo que tiene que ser un tiempo muy reducido, porque le quitamos la responsabilidad a los gobernantes. Entonces ya está arreglado La Palma, pero como nosotros no somos La Palma ya, son las familias como ustedes que están metidas en un container y que las vamos a dejar allí 10 años, como mínimo. Mal. ¿Tenemos que estar preparados? Sí. Estamos en un momento difícil donde hay que exagerar en protección. Porque depender de la caridad, si yo no tengo hoy, ¿qué pasa ahora? Entonces, las despensas de los bancos de alimentos estarán vacías, porque los que las llenaban no pueden dar hoy. Entonces, lo público y lo privado tienen una responsabilidad grandísima con la sociedad, que se quitan de en medio. Lo explico porque cuando yo visité el campo de refugiados de Jordania, de Zaatari, aquí hay un ejemplo. El alumbrado público nos da electricidad y eso te permite tener luz 24 horas, una nevera para que el alimento lo puedas guardar y no se pudra, ¿no? Este segundo campo grandísimo, Zaatari, el alumbrado público, la inversión que se hizo aquí la pagó IKEA, una empresa privada que le dijo al ACNUR, ¿qué puedo hacer por ti? O igual este año no tengo beneficios, pero he pagado esto, ya está. Y eso facilitó que las familias dentro de las cabañas estas fabricadas
pusiera una nevera, entonces puedo llevarme alimento y congelarlo. Y ya aquí no se reparte la comida empujándose, se reparte como antes en tu vida, yendo a un supermercado a comprar, como refugiado, sí, a comprar, con una tarjeta de las Naciones Unidas, porque tú eres refugiado, tienes derecho, y los países obligaciones. Tú con tu tarjeta de las Naciones Unidas te garantizan tu alimentación, no empujándote bajo el sol. Se agotó el pan, pues ya ahora qué comer, pues nada, te aguanta. Eso era antes así. Se sigue repartiendo la comida como si fueran animales. Y lo seguimos haciendo en la Unión Europea con las personas migrantes. Se les reparte comida que es basura, pagada por la Naciones Unidas y la Unión Europea en las islas de Lesbos, en la isla de Chios cuando yo estaba allí. Comida que no te la comerías tú, pero es la que les obligamos a comer. Es un supermercado, en medio del desierto, con aportaciones de los gobiernos, donde las familias entran de Siria, refugiadas de Jordania, entran al supermercado, recogen su ayuda humanitaria, van a la caja, presentan la tarjeta de refugiado y tachan dignidad. Al atender a las personas, no soy un animal, soy una persona que me he visto obligada a huir de mi país por la guerra. Entonces, cuando vemos aquí las formas a veces que se hace, y aquí lo tenemos más fácil de hacerlo así, ¿no? Yo soy un gran supermercado y he donado no sé cuántos miles de kilos de alimentos. No, usted ponga líneas de crédito para los ayuntamientos, donde la que antes podía comprarte y pagarte esté a disposición de cuántas familias necesitan. Yo ya es que me enfado muchísimo. El alcalde, la alcaldesa que se precie tiene que saber cuántos vecinos y vecinos lo están pasando mal, que no es lo mismo los 1.000 euros de antes que los 1.000 euros de ahora, o los 1.200, ¿no? Entonces los baremos también tienen que cambiarse. ¿Cuántas familias tienen necesidad de ser atendidas con dignidad? Si se puede hacer aquí en medio de la nada en tiempo de guerra, se puede hacer aquí, cerquita. No, pero lo dejamos todo en las manos de la caridad, porque ya tú le solucionas las papeletas. No puede ser así. Yo me he enfadado muchísimo porque si hay recursos para otras cosas, sobre todo en estos momentos está todo más caro por una guerra. Entonces es esencial. Pongo ese ejemplo porque cuando todo este tiempo de este trabajo he visto siempre a proyectos que funcionan mucho más, mucho mejor, con mucha más humanidad, sin recursos, de gente voluntaria que trae educación, sanidad o alimentación, incluso los recursos públicos pagados por la administración para atender a las personas migrantes, que preferían ir a una atención sanitaria o que les dieran de comer fuera de un recinto donde lo que se les dábamos de comer era horrible y la atención sanitaria era inexistente y no había casi recursos para la educación. ¿Cómo es posible que gente voluntaria con dignidad, con mucho talento, vaya a hacerlo mejor que la administración? Entonces ahí está, es esencial. Les pongo un pequeño vídeo que es un resumen de estos 20 años de trabajo donde ven todas estas situaciones. En este vídeo van a ver una situación que se repite continuamente, que a algunas les sonará porque es su día a día. Y a pesar de la guerra, el mensaje siempre que en la guerra hay vida.
could become such master. On fuit la zone occupée par les Allemands comme j'étais. Julián Brito, que es del Orfeo de la Paz, que siempre nos echa hace unos cuantos años un capote impresionante con Paz en Construcción, hablando de cosas, bueno, él decía educar en los derechos humanos, educar para la paz, digo, pues lo dejamos ahí. Y es básico. Sin eso no van a comprender otras cosas. Han visto todo el tiempo cómo se repiten las guerras situaciones de educación. Niños y niñas yendo al cole. Incluso te lo exigen. Educar más. Cómo reciben a las profesoras, cómo se aplauden a la niña que sale a la pizarra, ¿no? Porque lo va a intentar. Entonces, eso es bastante emocionante y sobre todo lo que viene es gente voluntaria muchas veces yendo allí a curar, a enseñar, a dar de comer. Yo estuve esta Navidad en Francia otra vez y me fui a Calais. No me iba a ir, pero el día 22, 23 creo que fue, en una asociación del Kurdistán iraquí entró un tipo y mató a 3 personas. Uno era familia de un amigo y tal, entonces digo, bueno, pues me compro un pasaje a París, me fui el 24 de diciembre me fui para allí. El distrito 10 que es donde está el garaje del norte para ir a Calais, era un infierno, o sea, como lo que está pasando estos días en París, esa noche allí, ¿no? Andarme dando de hostias. Y después terminó, pues nos fuimos con los chiquitos de Senegal, los chiquitos de las niñas de Afganistán, todo lo que estaba en el Kurdistán. Vámonos a la Torre Eiffel. Feliz Navidad. Un infierno, ¿no? Y después de ahí me fui a Calais a trabajar con equipos médicos que estaban allí siempre. Y a veces yo hago muchas cosas que no hago fotos, simplemente voy, convivo, veo cómo es la situación, ¿no? Y resulta que cuando allí me encuentro siempre con las personas que vienen de Afganistán, yo me pillé la gripe A, poquito, pero era positivo. Entonces no podía hacer muchas cosas y me decían las chinisas, tienes que venir a cenar el 31, yo no puedo, estoy mal. Y te pego a ti la gripe A y te mueres, porque se mueren de estas enfermedades normales, se mueren. Y claro, cuando en todos los años últimos que he ido allá a trabajar, fíjate, todos te dicen lo mismo. El nuevo plan del gobierno británico, toda persona que entre ilegalmente es intentar deportarlos en el momento, violación de los derechos humanos, migrar es un derecho humano, transitar es un derecho humano. Y especialmente los que intenten pedir asilo, pues claro, no vas a saber qué es la situación de cada uno, ¿no? Bueno, hasta hace nada deportábamos a las mujeres y a los chicos a Afganistán. Oye, que soy homosexual, que voy a llegar allí y me van a matar. Oye, que en un país donde ser violada eres culpable, eres condenada a muerte. Si eres viuda no te puedes casar, estás deshonrando a tu familia y es tu familia incluso quien te mata en ese país, ¿no? O sea, pues le estábamos mandando a Afganistán porque Afganistán era seguro. Después cuando pasó lo de Afganistán, oh, sorpresa, los talibán llegaron al poder. Las mujeres no tienen derecho, no existen, las niñas no se les registra, o sea, no tienen papeles ni siquiera para poder huir. Estas niñas me decían, los chicos, dicen, todo será mejor que volver a Afganistán, porque cuando lleguen al Reino Unido las van a mandar a Ruanda. Es un plan que tienen desde el año pasado, no ha funcionado porque les han bloqueado el primer vuelo que iba a salir, estaba el Boris Johnson con su fiesta, ole, mientras intentaban mandar a gente allí. Al final fueron presentando asilos los abogados, las abogadas. Quedaba solo uno en el avión, entonces el avión no salió. Entonces consiguieron que ninguno saliera. Pero el plan es ese, o te deporto en caliente, en medio del mar, te mando para Francia, y los que lleguen al Reino Unido, a Ruanda. Una niña de Afganistán, un chiquillo de Siria, a Ruanda. O sea, no es que vayan al borde de los derechos humanos y de la Convención de los Refugiados. Convención de los Refugiados que se creó para nosotros, los europeos, después de la Segunda Guerra Mundial. La Convención de los Refugiados fue única y exclusivamente para los europeos y las europeas.
en el 75 se extendió al mundo. Entonces la firmamos. Dicen, ¿quién es una persona refugiada? Ella podría. Los derechos que tiene y las obligaciones de los países firmantes. Ahora todas las personas que huyen de Ucrania son refugiados de facto y pueden trabajar de facto, porque es la primera vez en la Unión Europea que se activan todas las directivas de migración, de acogida y de ayuda, que se ha hecho horriblemente mal. Y han venido con recursos del Fondo de Refugiados y con dinero, ¿no? Pero se ha hecho muy mal. La gente a veces no les ha llegado el dinero, se han tenido que marchar, algunas zonas mejoraron la situación, está todo el país en guerra, sí. Pero es la primera vez, entonces le decimos a la Unión Europea, mal, si lo puedes hacer con estas personas, lo puedes hacer con los demás. Si no quieres que vengan, pues vamos a ver qué pasa en origen, ¿no? Países con oro, colteando, Nantes, países que reúnen millones con la venta de sus recursos minerales o millones, pero no invierten en protección social. No tienen subsidio por desempleo, no hay sanidad. Entonces los chiquillos y las chiquillas que pueden pagar su vida a las mafias traficantes de personas son los que se cogen una patera y llegan aquí y se nos mueren en el mar. O tal como hicimos nosotros cuando nos moríamos de hambre, a Venezuela, a Cuba, ¿no? La fiesta de los indianos es la representación de los muertos de hambre que nos fuimos para allá desde Canarias y vinieron con su riqueza, ¿no? Es el ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando en estos países con los que tenemos relación de amistad? Que seguimos haciendo cooperación internacional, que vamos a hacer caridad todo el tiempo, pero no cambia la situación. Siguen siendo viejos corruptos gobernando países en África de gente muy joven que están marchándose. Y cada vez la situación de radicalización en nuestros lugares es horrible. La guerra está muy cerca. Mali es un infierno. Guerra, terrorismo, los franceses se marcharon. Estos de Wagner, que son los mercenarios rusos en Ucrania, están en Mali. O sea, para nada bueno. O sea, ya los expertos nos avisan que en breve va a haber atentados terroristas en Europa. No porque seamos adivinos, sino porque lo que se está gestando ahí es que no les gusta cómo vivimos aquí, lo que tienen en las manos no les gusta. En nuestra forma de vivir, expresarnos y de compartir no les gusta, y cuando empiezan a haber 4 o 5 atentados aquí pasará como lo que pasa en Francia. No hay derechos humanos, no sé si lo saben, desde los atentados de París están desconectados de los derechos humanos porque van a hacer operaciones militares y policiales que violan los derechos humanos. Una de las veces que yo fui a París me registraron, o sea, me pidieron el carnet, pero si tenemos el Schengen, libre circulación, no, está cancelado. Y querían hacer algunos países de la Unión Europea una lista de viajeros, todos somos sospechosos. Yo sigo pasando filtros de seguridad bestiales en el aeropuerto y los talibán gobiernan, los que tiraron las torres y los que nos obligan a pasar filtros de seguridad sacándonos hasta la pierna metálica. O sea, es culpa de esta gente. Entonces, una de las cosas de las protestas que llevan estos últimos años en París es porque quieren aprobar una ley súper dura de seguridad que tampoco la quieren los franceses. Esto no lo estamos viendo en dimensión, que madre mía, ¿no? Pero después pasan estas cosas, ¿no? La guerra de Ucrania, y ya está, venga, me descoloco. Pero no se da porque durante años hemos advertido quién es Putin. O un amigo, un colega, pero un tipo malo, ¿no? Que mataba a opositores, que mandaba a asesinar a los que no le gustaban y hablaban de él, porque sabían cómo es, ¿no? Uno de la KGB, ¿no? De los suyos, del otro servicio, porque tiene otro nombre, me lío, que lo asesinaron con polonio. Mandaron a 2, esto se lo ponen en el test, y murió en 3 días. Había escrito un libro sobre él, hablando incluso acusándolo de pederastia, acusándolo de muchas cosas, porque era uno de sus espías, entonces sabrá de lo que habla, y se lo cargó. ¿Cómo lo sabemos? Porque rastrearon a los tipos que trajeron el polonio, y porque todos los sitios se fueron sentando, comiendo y tocando, todo era radioactivo. O sea, mandas a 2 a matar. Entonces, un tipo malo, pero era nuestro colega durante muchos años. Entonces le hicimos más rico comprándole cada vez más gas, más cositas, ¿no? ¿Hicimos algo? No. Advertimos, sí. ¿Tenemos una guerra en Ucrania? Sí. ¿Estamos pagando los recibos más caros en luz, en agua, en comida? Sí. Entonces tenemos lo que nos merecemos, porque nuestros gobernantes son así. Entonces tenemos amistad con países que son violadores de los derechos humanos. Vamos con un mundial a Qatar. Vamos con el fútbol español a Arabia Saudí, donde la mujer está en la cárcel por pensar, si es violada, es culpable y es condenada a muerte en plaza pública, le cortan la cabeza y la lapidan. Hasta hace nada crucificaban gente en las plazas. El último iba a ser un niño en el año 19, creo que fue. Así lo mataron al final. Esto es Arabia Saudí, que asesina a Khashoggi en la embajada de Turquía en Arabia Saudí. ¿Por qué explico esto? Porque son malos.
Pero vamos con el Fórmula 1, con el Dakar, Ronaldo juega allí y los equipos españoles van a jugar repugnantes y tenemos después el 25 de noviembre y el 8 de marzo. Todo bien. Y mañana habrá que matarles porque son malos. Por nuestra seguridad y libertad. Pero son malos, ya lo advertimos. Los talibán estaban para coger el poder, lo advertimos meses y años antes. Que estaban ganando territorio. ¿Hicimos algo? No. A última hora mandamos unos aviones a salvar gente. Los traductores estaban pidiendo de años atrás, incluso 2 semanas antes, Yolanda Álvarez estuvo en Afganistán entrevistando a los traductores. Sáquennos de aquí. No fuimos a sacarles. A 3 o 4 en un avión, con atentados en las puertas del aeropuerto. Al resto los hemos ido sacando en secreto, pagando. Así lo hacemos. Como no somos nosotros, entonces llega una guerra y una niña como Regina, pues de 19 años, le cambia la vida. Entonces, ataque, invasión del país, bueno, hablamos de la integridad territorial de un país, es la que es. Es una guerra que tiene muchas aristas, muchísimas, pero hablamos de lo básico, ¿no? Como no consigo hasta aquí, pues venga, a masacrar a un país. Me pasé 3 meses allí metido. 3 meses. Es una guerra mundial en miniatura. Devastación, muerte que no se lo pueden imaginar, no estamos viendo la dimensión que está teniendo esto. Como no consigo avanzar, pues destruyo pueblos enteros, masacro a la población porque sí, entonces no tiene sentido. Entonces, cuando estuve con Regina, estamos tocando en la ciudad de Mykolaiv, que está en el sur, porque era el día de la música, según la UNESCO, el día 1 de octubre. Es el día de la música, tú que eres músico, pues hay muchos días de la música, pero bueno, según la UNESCO es 1 de octubre. Y esperando que no sonara la sirena o que no bombardearan. Entonces, ella me contaba que cuando los rusos, el ejército llegó justo hasta la ciudad de Mykolaiv, entraron al principio de la guerra y la invasión, los tanques estaban en la calle y los combates estaban en la calle. Ella estaba en el sótano metida con un miedo terrible y el resto de del principio de la guerra se lo pasó dentro de un sótano, saliendo de vez en cuando ya mejoró un poco la situación, aunque había bombardeos todo el tiempo. Estudió lo que aquí llamamos la EBAU para acceder a la universidad online, con la guerra arriba. Estudia así, ¿no? De estar así tranquilamente, al día siguiente un país en colapso, todo el país, en pánico, ¿no? Porque esto iba a durar 3 días, pero lleva 1 año y pico. Y cada vez peor, ¿no? Si otras guerras lo peor para mí fueron los niños, las mujeres, porque es más directo, porque están ahí en la guerra. Aquí como hemos podido ver el éxodo de gente, más de 8 o 9 millones de personas han marchado, los hombres no. De 18 a 60 años la ley marcial te tienes que quedar. No todos están luchando, ¿eh? No es posible. O sea, esto no es la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Venga, carne, venga, a morir. Millones, venga. Si no sales de la trinchera, te pego un tiro por detrás. Eso era la guerra, ¿no? Y aquí lo sabe usted porque muchos tienen, recordando lo que vivieron sus papás, sus mamás, sus abuelos, sus abuelas, carnicería. Esto es igual, ¿eh? Igual. Yo entré por Moldavia hasta Odessa. El país es muy grande, ¿eh? No todo el país vive la guerra igual, ¿eh? Hay zonas, después de las primeras 3 semanas, en Kiev no vieron ningún misil hasta finales de octubre. ¿Suena la sirena? Sí, suena la sirena siempre. ¿Que está oscura la ciudad? Siempre está oscura, porque a las 10 de la noche, 11 de las ciudades grandes, apagan todas las luces. Y nadie puede salir a la calle, toque de queda. De verdad, no el de la pandemia de voy a vacilar con la poli y los militares. Ven aquí que eres espía y ya hablamos de lo tuyo. No se puede salir. Mi idea era, me quedé en Mykolaiv mucho tiempo porque el ejército ruso avanzaba otra vez sobre la ciudad. Si caía Mykolaiv, caía Odessa, Transnistria, que es la parte separatista de Moldavia, y caía Moldavia. Y después no se sabía. Ese era el plan. Hacer un corredor toda esta parte bestial. Y estaba a punto de caer. Entonces, yo me iba a quedar en la ciudad, pero después empezó, semanas después se estabilizó la situación
Yo me fui el 23 de julio de mi casa en Lanzarote y regresé a mi casa el 25 de octubre. La gran parte la pasé en Ucrania, entrada y salida en Francia, para preparar todo, recuperarme un poco antes de venir a casa y un infierno. Esta mujer está en la zona del Donbass, Sloviansk, Bakhmut. Estuve en esas ciudades cuando empezaban los combates cuerpo a cuerpo y había carros de combate que iban ocupando zonas. Ahora está toda destruida. Es una auténtica pena. Esta señora, a mí las abuelas me mataron. Uno se marchan. ¿Qué señores? Los señores y las señoras mayores que viven en el campito, en sus casas, en sus paguitos, ¿no? No se quieren marchar. Tú tienes tu casa, pero señora, los rusos avanzan, que están bombardeando, que esto es un infierno. Sí, pero si dejo mi casa me la van a ocupar. No tiene casa y no queda nada. Pero es mi pueblo. Entonces, admiten lo que puede pasar, ¿no? Entonces, esta guerra ha sido muy duro para mí con el tema de las abuelas porque adopta una abuela, me las quería llevar todas, ¿no? Era terrible. La situación lo vieron un poquito al principio, pero les pongo un clip de vídeo. Para mí estos fueron 3 meses, así, continuamente, de bombardeos, de sirena. A mí los niños me preguntan en las clases, ¿pasaste miedo? No pasé miedo, pasé terror. Otra cosa, muy distinta. Entonces les voy a poner un clip de vídeo que son 1 minuto y algo, ¿vale? Es el tercer bombardeo de la madrugada. Se abrieron 2 antes. Así eran todas las madrugadas, ¿no? Pues ya está. Imagínense así 1 año y algo. No sé si se quedarían ahí ustedes. Gran parte de la población de Mykolaiv, que es una ciudad más o menos un poco más grande que Telde, más o menos, ¿vale? Una actividad como la del día a día que ven aquí. Igual, cuando suenan las sirenas te tienes que esconder. Bueno, mayormente no, la gente seguía haciendo su vida, ¿vale? Cuando suenan las sirenas casi nunca había bombardeo. Cuando bombardeaban sonaban las sirenas. Algunos misiles van muy bajo, otros son hipersónicos, y cuando caen los primeros, el móvil siempre había un sistema de alerta que te avisaba un poco incluso antes de la sirena, entonces ya te daba miedito porque digo, me está avisando el móvil. Y bueno, ese edificio donde yo estaba grabando era enfrente de este, ¿no? Yo tuve mucha suerte porque yo me fui cambiando mucho de ubicación porque los hoteles me daban miedo, porque en los hoteles había soldados, porque toda la población es militar. Entonces, a los hombres que les daban los días libres o volvían a ver a sus familias, iban a los hoteles. Entonces, los que eran espías, por decirlo así, daban coordenadas y de ahí venían los bombardeos sobre algunos sitios, que casi nunca acertaban. Claro, no se debería hacer, ¿no? No deberían bombardear un hotel, ni siquiera un cuartel donde duermen. Bueno, si hay una base donde hay armas, pues bueno, bombardeala. No sé.
pero una ciudad muy lejos del frente, pero cerca de la ciudad de Jersón. Cuando comenzó la contraofensiva para recuperar Jersón, que solo recuperó el ejército ucraniano hasta el río, hasta el Dnieper, esto se convirtió en un infierno, no se podía estar en la ciudad. Cada metro eran noches infernales. La familia que estaba en el último piso murió por vivir ahí. Yo tuve suerte de no volver a ese edificio, porque ya me iba a marchar, me iba a quedar más tiempo, pero al final me presionaron tanto mis amigos y compañeros, porque yo estaba muy mal, que yo no me daba cuenta, y ya llevaba 3 meses, me tenía que ir a Moldavia a renovar mi visado, pero entonces, bueno, me voy. Y digo, bueno, pues iba a alquilar el piso, que era muy bonito, las vistas eran muy bonitas, cuando lo bombardeaban, pues te tomabas en verano un helado ahí fuera, viendo los pajaritos, las familias abajo, y el café por la mañana era muy bonito viendo el teatro enfrente y todo. Pero veía que tenías esto. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces tu vida, pero de repente te bombardean y dices, ostras, que es la guerra. O suena la sirena y dices, bueno, me voy a meter en la cafetería un ratito. ¿Que no bombardean? Pues salen un rato. Yo tuve una potra impresionante, o sea, una suerte. Yo dejé de contar a la quinta, a la sexta vez, y menos de un mes, dejé de contar. Yo llegué a mi colegio, mi hotel cerrado chapado, o sea, con maderas, y lo había reservado por Booking. Fuimos a otro con un amigo desde Odessa, que se llamaba Dinka, habla español, y nada. Bueno, que el hotel como no hay nadie trabajando, pues que las calderas no las encienden, no hay agua caliente. Digo, bueno, pues vamos a buscar otro hotel que tenga agua caliente. En la guerra, pero bueno. Me encontramos uno chiquitito y me iba cambiando mucho, apartamentos, hoteles. Y bueno, tuve suerte porque al día siguiente bombardearon ese hotel, lo partieron por la mitad. Bueno, todo bien. 5 hoteles, José, en esta ciudad. Pues eso. La gente mayor es la que lo está pasando muy mal. Su casa, no se quieren marchar, no se van a marchar. Muertos, heridos, un mogollón. Las cifras reales de la dimensión humana de esta guerra no lo vamos a saber hasta que llegue el armisticio, por lo menos. La paz no va a llegar nunca aquí. La situación. Y cuando llegue ese momento de parón, cuando saquen las listas de los censos, vamos a ver quién nos falta. Nos vamos a llevar una torta. Bueno, a nosotros nos va a importar menos porque no son nuestros, ¿no? Tampoco nos importan los de La Palma, o importarnos los de Ucrania después, ¿no? Ya no somos La Palma. Yo esto lo repito mucho porque me cabrea, ¿no? Pero bueno, si viven esto todo el tiempo, aquí está la abuelilla, que acaban de bombardear su edificio. El papel de la prensa que estamos sobre el terreno es verificar lo que pasa, ¿vale? Ese es mi papel. Para ser testigo de lo que se llama crímenes de guerra, ¿no? Yo todo lo que veía sobre el terreno eran bombardeos sobre zona civil. Todos los bombardeos que yo veía eran crímenes de guerra. Edificios con familias, hospitales, centros de salud, colegios, universidades, todo eran objetivos militares, no, civiles. No había ningún objetivo militar. Donde yo estaba, la zona que yo me movía. Y yo tengo una credencial de prensa que me otorga el ejército, el gobierno ucraniano, me puedo mover libremente, puedo decir lo que me dé la gana. Yo no puedo ir a Rusia y decirle a Putin que es malo, que no me gusta lo que hace, y llamar a lo que hace guerra. Yo termino en la cárcel. No me verían nunca más. Si yo me voy a contar como me da la gana la guerra en Rusia, me detienen. Porque hay leyes contra la libertad de prensa, que se aprobaron una vez comenzada la guerra. Esto es una guerra, no una operación especial como la denominan. Es una guerra. He estado en un par de ellas y he visto esto, ¿no? Cuando estaba en el hotel, empezó un bombardeo y tuve suerte que fue cerca, no sé llamarlo suerte, porque era muy cerca. Y entonces eso me dio pie para salir en el minuto. Puse el chaleco, cogí la cámara y me fui corriendo. La chica del hotel le pregunta, ¿ha sido delante? Y me dice, no, ha sido detrás. Digo, pues ha iluminado toda la ciudad. Y llegué al minuto. Grabé y me fue aún más rápido, porque si no caen 2 bombas y ya está. Aquí estuvimos toda la noche. Toda la madrugada zumbando ya. Yo me metí en el búnker del hotel y no quise saber nada. Digo, de aquí no salimos. Porque era todo alrededor. Bueno, esto es lo que vi.
No veo tanques, no veo cañones, no veo ni misiles, porque si colocas misiles aquí, pues el vecindario desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué? Un crimen de guerra. Entonces, las familias que estaban aquí, pues les tocó. Cuando bombardean, lo primero es irte al sótano o al refugio. No hay refugio cerca tampoco. Estar dentro del sótano a mí me da mucho miedo, porque el sótano no soporta un bombazo. Si te tienen que sacar de ahí, mal. Tu casa. Entonces, el misil entró por la cocina. Personas que estaban haciendo su vida murieron haciendo su vida. Incluso cuando las sirenas suenan todo el tiempo. Estábamos trabajando aquí. Blue. Imagínate el pánico que da eso, ¿no? Todo el tiempo ahí, va a caer aquí, no va a caer, volvemos a ser objetivo, no terminaron con la zona, bueno, no sé. Ella se llama Masha y está ahí con su perrito Casper. Vivía en ese edificio, era su cocina, lo que vieron. Está viva o de chiripa, ¿no? Él se lleva su plantita, ¿no? Aquí están las otras familias que tienen que abandonarlo todo. Si no recuerdo mal, él se va a Leópoli, tiene familia allí y se puede ir a Leópoli, ¿no? No quiere, su familia no quería abandonar su país. Finalmente se lleva algo emocional, ¿no? Y al final somos lo que dejamos en los demás y nos llevamos lo que nos dejan. Entonces, finalmente es la lectura, ¿no? Esto es lo que ven todo el tiempo ahí, la familia. Este edificio era un edificio donde había muchas organizaciones no gubernamentales. Y se fijan, están colgando las ropas que entregaban. Toda la ayuda hasta que yo llegué a subir hasta arriba y era un desastre. Esto es un crimen de guerra. Ellas son Aline y Cristina. Viven en un sótano desde el inicio de la guerra. Una guerra que recuerden que se gesta en pandemia. Pandemia, guerra con pandemia, todo bien. Pandemia, confinamiento, todo bien porque los servicios funcionaron, ¿no? El internet, la luz, el agua, los servicios públicos, hubo mucha gente que estuvo trabajando para que no fallaran, porque eran muchos demandando muchas cosas y ahí estaban, los servicios públicos estaban funcionando. Aquí también lo hacen, ¿eh? En tiempo de guerra, no les asombrará. Y estudiaron confinadas en sus casitas. Estas niñas también vivieron la pandemia es mundial. Pero ahora viven confinadas en los sótanos, sin ver la luz. Entonces, pandemia, guerra, pandemia, estudiando online. Porque el derecho a la educación es universal y se lo está garantizando online. Entonces, cruel. Son niñas, como niñas pues hacen lo de las niñas, ¿no? Aquí están fuera del... El sótano está en estos trasteros. El sótano lo construyó el papá y la mamá, Pico y Pala. Sacaron a la familia del edificio, no querían que estuvieran tampoco en el sótano del edificio, ¿no? Son niñas. Esto es Slovian. La única muchacha joven con niños que viene en Slovian, en el Donbass, fue esta chica. Aquí no hay casi nadie en las calles, aquí es peligroso estar ahí. Aquí cuando suenan las sirenas, sal corriendo del lugar o escóndete porque empiezan a caer. En uno de los edificios bombardeados, porque todas las mañanas cuando había bombardeo yo me iba después a ver qué pasó. Y siempre eran objetivos civiles, no tenía... ¿Qué razón tenía esos bombardeos? Aterrorizar a la población, no tenía ningún otro objetivo. Porque no era una ciudad que diga, esta es una ciudad militar, todos son militares, no, es población. En uno de los bombardeos en Nikolai, hablando con un equipo francés, yo siempre cuando llego a un lugar digo hola y después digo bonjour si estoy en Francia y hello cuando en otras partes del mundo, ¿no? Y claro, todo el mundo sabe que soy español. Entonces él me escuchó hablar español, se llama Marcos Méndez, es de Telecinco, del Progreso, pero es profesor y daba clases en Lanzarote y yo no lo conocía. Yo soy de Lanzarote. Llevaba 6 años dando clases en Lanzarote y no lo conocía, y lo conozco en Ucrania, en un sitio bombardeado. Aquí estamos esperando la conexión de las 3 de la tarde para Telecinco.
Y claro, aquí cuando suenan las sirenas sal corriendo. Y esto es verano, agosto. Y las señoras que salen a recoger leña para cocinar, porque no hay gas. O sea, esto es el Donbass. Y aquí nos pillan las sirenas. Escuchan Marco practicando para el directo. No, por acá. Vamos. Pues nada, Estoy putting ya, no hay directo. Nos vamos. Pero en la tele hay algunas cosas que son trucos, ¿no? Nosotros grabamos siempre el falso directo. Cuando vean a una persona que hace mucho así, eso no es directo, es un falso directo. Oyes al periodista, a veces que le pisan, ¿no? Entonces, siempre antes mandábamos el falso directo y esperábamos que nos podían detener, podían empezar porque podíamos ser espías, que muchas veces que nos detenían y nos interrogaban, entonces todo bien. O de repente empiezan a bombardear o mil cosas. Entonces siempre mandábamos el falso directo y esperábamos al directo. Bueno, hay muchas familias que tienen que huir. Este es un equipo, él es español, Vicente, están lanzando ahora de vacaciones. Y entran desde Moldavia, todo el Donbass, hasta las pequeñas ciudades, porque en verano se pretendía evacuar a toda la población del Donbass porque venía el frío y los rusos. Entonces había que evacuar todo el Donbass. Entonces llegábamos a las ciudades, cogían a las familias, a Moldavia y de Moldavia a Alemania. Era muy triste porque había señoras muy mayores, en el final de su vida, que habían sobrevivido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, a 1000 historias que en el final de su vida las sacaban de ahí. Estas señoras se van a morir de pena. Porque si a veces tenemos a gente mayor que se ve sola o que tenga familia, imagínate aquí, ¿no? Pues nada, aquí incluso llega un momento que empiezan a sonar las sirenas, y entonces tenemos que marcharnos más rápido. Esto es una locura todo el tiempo, ¿no? Y nada, así todo el tiempo, ¿no? Tenemos que evacuar rápido. Esta chiquita tan mona, con su madre tan bonita, pues se tiene que despedir de su marido. Que no lo van a volver a ver más hasta que termine la guerra o ya pueda regresar. Es muy posible que el señor esté luchando ahora porque el Donbass es un infierno. Toda esta zona está ahora destruida. No hay nada. Lo que dije antes, no pueden luchar todos. No hay posibilidad de formar y vestir a todo el mundo para luchar. Imposible, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se queda haciendo su vida normal, pero dentro del país tú te puedes marchar, ¿no? Y aquí tienes que irte rápido, ¿ves? Aquí tiene que despedir. Entonces ya se despide de su marido, se va a quedar allí, y su hija también, se marcha, ya está. Esto es la guerra. Un éxodo, gente que tiene que dejarlo todo. Bueno, hay dos cosas que me gustaría contarles nada más, y lo dejo ya. Esto es un cole bombardeado. Cuando entré a este cole de infantil y primaria en Mykolaiv, me di cuenta de que todos los colegios, institutos, universidades quedaron tal y cual. Los maestros, las maestras, los profesores nos dejaron todo para mañana. Y cuando estaba grabando la ventana, estaba una carpeta que una niña o un niño la dejó ahí, sucia por los cascotes, por toda la sociedad del bombardeo. Y eso, todo quedó para mañana. El mañana nunca ha llegado. Mañana nunca ha llegado. Ha llegado otro mañana distinto. El mañana de volver a clase no. Entonces, los pupitres tienen los deberes, las mochilas siguen en las paredes, las chaquetas, todo sigue para mañana. Entonces, todas las clases tienen que estar en orden, aunque estén destruidas o semidestruidas, tiene que estar todo limpio y en orden para mañana. Para ese mañana no de la guerra. No sé si me explico bien esto, ¿no? El mañana como el de 23 que te despediste de febrero, mañana 24, si me queréis irse, ¡hala, a casa, mañana te veo! No hubo mañana. Entonces, esto es importante de verlo, porque también es importante ver, esto es un centro de salud para las mamás y los niños, bombardeado, esto es un crimen de guerra. ¿Cuál es mi papel? Verificar lo que está pasando. Entonces, mis imágenes son pruebas reales de alguien internacional que lo está, no un vídeo viral que se hace viral, no. Ahí está, esto es un crimen de guerra. Pero esto estaba funcionando al día siguiente. Ahí está, la muchacha. Barriendo.
los servicios públicos funcionaban al 100% en esta ciudad. Bombardearon la tubería de agua aquí y en otra parte allí. A las 6 de la mañana nos quedamos sin agua, un agua malísima que no es potable, como la de Lanzarote hace 35 años, amarilla de esta. A las 8 de la noche ya teníamos agua. La gente que trabaja en los servicios públicos tenía todo lo necesario para por si acaso. Se rompen las tuberías, tienen que estar arregladas ya. En la electricidad, el tranvía, tenían tranvía, una especie de trolebús ahí, ¿no? Arreglado ya. La calle, arreglada hoy, no mañana, hoy. Mañana es tarde. La calle de aquí rota durante meses o años, todo bien. Porque nos quejamos, protestar no protestamos. Ven aquí, la señora. Ala. Esto es un servicio público. Se paga. A ver si viene alguien a arreglarme la calle y a taparme la ventana. No. Esto se paga. Es un servicio público, ¿no? La gente que fue a La Palma a sacar paladas de ceniza. Eso se paga. Con maquinaria que haga ese trabajo, que la hay, que existe maquinaria buena de esta que te quita la arena en 0, eso no lo hicimos. Aquí los servicios públicos están reforzados y el primero que salía a la calle era el alcalde y la alcaldesa de la ciudad. ¿Qué está roto? Arreglarlo. Esta tienda me tapan la ventana. Mañana vengo y te la arreglo. Cuando tenga ventanas te pongo los cristales. Tú no tienes que pagar nada. Porque tú no tienes culpa de la guerra. Yo soy el alcalde y yo te lo arreglo. Nada. Y lo público con lo privado. Todo lo público no lo tiene toda la empresa, no tienen este hambre de gente. Lo paga el ayuntamiento. Este negocio puede funcionar ya. Los negocios son servicios. Entonces, a mí me asombró esto porque estamos hablando de servicios públicos garantizados. Y un ejemplo último, bueno, les pongo esto. Esta niña intenta coger sus garrafitas de agua. El agua en la ciudad no era potable porque la tubería buena del agua buena se la llevó la guerra. En algún momento la arreglarán. Que hicieron un apaño con agua técnica que llamaran. ¿Tú cómo te bañas con ese agua? Digo, yo soy de Lanzarote. El agua de Lanzarote era esta cosa de chocolate hace 30 años. Yo me bañaba con este agua. Sabía a rayo. Entonces aquí venían los maestros de Odesa con 6 camiones a repartir agua. Entonces esto es una acción caritativa. Si mañana los maestros no vienen, no hay agua. Pero este agua no llega para todo el mundo. Aquí la mayoría de la gente que lleva horas esperando tranquilamente no va a recibir agua. Y se fijan, son gente normal, que no tenían que hacer esto antes de la guerra. Algunas son familias desplazadas de Jersón a Mykolaiv, como la gente también de Mariupol, que están aquí también, tuvieron que marcharse. Aquí vienen los maestros con 6 containers, venga a repartir. ¿Está todo arreglado? ¿Lo del agua? Yo creo que no. Y mañana, si tú no puedes comprar comida, vas a poder comprar agua. Imposible, ¿no? Ahí están. Rica. El agua, hoy es el Día Mundial del Agua, creo, ¿no? Cada persona por día tiene derecho a entre 50 y 100 litros de agua al día para tu consumo, para bañarte, para comer. El ayuntamiento garantiza los puntos de agua. ¿Tú tienes que ir con tu garrafa? Sí, es tu problema, pero te pongo agua. Y un tranvía da vueltas por la ciudad. Y si no llega el tranvía, te pongo containers, estos cubas que van recorriendo la ciudad, anuncio día y hora, y tú te vas con tu garrafita. Ese no es mi problema. Mi problema como alcalde es ponerte agua. Vale, pues eso. Ahí está, la superabuela, con sus garrafillas. Yo me dedicaba a ayudar a las abuelas, terminaba reventado. La señora esta, le ayudé a subir la cuesta, digo, mañana no vengo. Pero ahí están, o sea, es bestial. Esto es un edificio en la ciudad de Kharkov, que está en la frontera con Rusia. Llegó un misil Iskander, bestial. El edificio desapareció. Estábamos en la ciudad de Dnipro
Kharkiv está lejos. Marcos vio la noticia, habló con Telecinco. Vayan, vale, vamos, salimos como a las 3 de la mañana. Controles de carretera, checkpoint, zonas de combate. Llegamos a la ciudad bajo bombardeo otra vez a las 5 de la mañana. Y llegamos aquí para la conexión de las 8. Las imágenes que ustedes ven, hay personas que se están jugando la vida, que están ahí. Hay que ir donde están las cosas mal. La chica se acerca a los rescatistas, que lleva trabajando desde las 10 de la noche en temperaturas muy altas, porque era principio de agosto, mitad de agosto. Cuando me fui con Marcos fue las últimas 3 semanas de agosto. ¿Reconoces la ropa? ¿Vale? ¿Es la ropa de tu mamá? Sí. Entonces estamos en el nivel que puede estar tu casa, casa de tu mamá, y el cadáver de tu mamá está aquí. Vale. Pero el edificio que están viendo es igual que el que está ahí al lado. La onda expansiva acaba con todo, ¿no? Esto es terrorífico. Yo estoy en un baño, en un tercer piso, y cuando me giro, llevaba más de 1 hora ahí. La persona que estaba aquí a las 10 de la noche, preparando su vida para mañana, murió reventada en la guerra nuclear. Sobre todo porque muchas de estas que se dedican a hacer negacionismo del clima, que son los mismos de las tierras planas, que son los mismos de las vacunas de la COVID, son los mismos que ahora veo con que la guerra de Ucrania no existe. Son los mismos, ¿eh? La guerra de Ucrania es real. Entonces, cuando yo termine ese momento, me bajo y empiezo a ver a las familias que están sacando basura, que era su vida. Porque ese edificio era normal. No está en reforma. Esto es lo que hace la onda expansiva. Convierte en basura tu vida, desaparece tu vida. Y cuando salí, me encuentro una señora muy mayor, rota. Entonces yo me fui a por la señora. Cuando vemos algo en una noticia muy rápido, no tenemos la dimensión real de lo que está pasando. Son números, son muertos, pero hay que humanizar la información. Marcos lo hace porque es maestro también, profesor. Y estamos sobre el terreno. Ojo a esto. ¿Quién te está contando las cosas? ¿Alguien que está allí o está leyendo un teletipo, interpretando lo que dice un gobierno, lo que dice otro y sacando las conclusiones que les están dictando? ¿O las estamos haciendo porque estamos viviendo con la población lo que se está viviendo? Estamos viviendo lo mismo. Yo no tengo una caperuza y a mí me resbala todo. He sufrido un montón en esta guerra, pero eso no pueden imaginar. Como en todas son iguales. Y todo se resume en esto. Discriminados contra la población civil, el más grave en Kharkov. Marcos Méndez, al menos 14 personas han muerto, entre ellos 3 niños. Sí, estamos en el ataque de ayer a las 10 de la noche. Fijaos cómo ha quedado este edificio. Los equipos de emergencia siguen trabajando entre los escombros porque aquí se han recuperado ya 11 cadáveres, pero nos dicen que están buscando a 2 niños. El último cadáver ha sido el de una mujer y todavía faltan por encontrar 2 niños. A las 5:30 de la mañana volvían a sonar las alarmas. Aquí en Kharkiv otra vez otro ataque, esta vez contra las cocheras del tranvía. Allí ha muerto 3 personas, la madre de una conocida atleta ucraniana y también 2 niños. Los bomberos no han podido hacer prácticamente nada. El misil ruso reducía el edificio a una enorme montaña de escombros. 50 personas vivían en él. De repente oí un enorme estallido y todo se llenó de humo, cuenta esta inquilina, que ha sobrevivido por alojarse en un primero. Se han recuperado cadáveres a lo largo de toda la noche y de todo el día, y con todo aún sigue habiendo desaparecidos. No ha sido este el único ataque en la región de Kharkov, que el Kremlin sigue bombardeando aparentemente sin más intención que la de sembrar el terror. Con la luz, los que aún viven para recordar esta imagen toda su vida escarban entre las vigas y la madera en busca de algún objeto, de algún recuerdo. Este joven ha encontrado unas medallas de su hermana fallecida, las que certifican que fue campeona de Europa en salto de altura. El ruido de las excavadoras no consigue tapar el del llanto. Los abrazos son la única terapia eficaz contra la desolación. Es el final, soy yo. Cuando estuve en el teatro de Mykolaiv,
el niño no entendía por qué bombardeaban su casa, su teatro, donde él aprendía. La chica intentaba explicarle. Este fue bombardeo el día de la Paz, el 21 de septiembre. Y cuando salí de visitar el teatro, que el bombazo fue fuera, no fue sobre el teatro, se salvó por unos metros. El teatro hubiera desaparecido, ¿no? Le dije al pequeño y a la chica si me cantaban algo, ¿no? Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Pues eso, que en la guerra hay vida, pasan muchas cosas terribles, pero hay gente que intenta hacer todo eso, ¿no? Y lo importante es ver cómo el estado de bienestar desaparece de repente, ¿no? En la guerra, y cómo se refuerza aún lo que está pasando. Al principio fue el caos, pero poco a poco la responsabilidad que tienen que adquirir los gobernantes es solucionar las cosas. Cuando vienen mal dadas, o estar preparados para cuando vengan. Y se habla mucho de armamento, cuánto armamento mandamos, pero se está hablando un poquito de los apoyos económicos o humanitarios desde las organizaciones de los gobiernos para apoyar a los países que sufren esto, ¿no? Entonces, bueno, lo han visto, ¿no? O sea, no sé, aquí, yo lo sé en el Arrecife cuando paseo, ¿no? Sobre todo ahora que voy con mi padre con la silla de ruedas, he protestado mucho cómo está de mal todo y ahora lo estoy sufriendo, ¿no? Porque he protestado, no me quejo, protesto. Y sigue estando mal, ¿no? Entonces vemos calles que siguen rotas de hace, ¿no? 2, 3, 4 meses o años y siguen ahí, ¿no? Pero porque protestamos poco, ¿no? Oye, ¿cómo? Que tenemos redes sociales. Graben todos a la vez la misma acera, etiqueten al alcalde, a la alcaldesa, al presidente del cabildo de cada isla, de cada municipio. Y seguro que si mañana no está arreglado, vuelvan a hacerlo al día siguiente. Pero no uno, todo. Igual se dan por aludidos rápido, ¿no? Si no, es que son unos sinvergüenzas. Entonces, están para arreglarlas, para solucionar el día a día. Cuando yo en esta ciudad veía al alcalde y a la alcaldesa en la calle, jugándose la vida, digo, ole, ¿no? Y garantizando los servicios. Yo veía la acera rota con los adoquines apartados para ponerlos y si faltaban traían más y esa acera estaba arreglada al día siguiente. Es más caro pagar la indemnización de alguien que se cae que arreglar la acera. No pasa nada, todo bien. Entonces, la lección que yo vi en estos lugares fue eso, ¿no? Un poco cómo los servicios públicos funcionaban, cómo de un momento de colapso pasamos a un momento de casi normalización de la guerra con zonas mucho más afectadas que otras. Hay zonas de Ucrania que no han visto ningún misil. ¿Ven las alarmas siempre? Hay alarmas siempre, porque no sabemos dónde va a caer. Y un poco el relato que hemos hecho es un relato humanitario, ¿no? Humano, de lo que está pasando. Ya los políticos y los opinólogos de sofá lo saben todo. Yo no sé nada, paso de todo. No me informo de nada. Miro para otro lado, ¿no? Intento saber un poco de qué va la cosa, pero no quedarme solamente en el relato de parte, ¿no? Y si hablamos de derechos humanos, integridad territorial y hablamos del derecho internacional, todas estas cosas, ¿no? Los crímenes de guerra, ¿no? Ahora a Putin se le acaba de imputar por el Tribunal Penal Internacional por secuestrar niños, es que es verdad. Está llevando niños que incluso tienen familias que los reclaman que se los han llevado a Rusia. Pero no porque lo diga el Tribunal Penal Internacional, sino porque antes lo dijo la prensa, que hicieron una investigación, muchos medios internacionales, sobre lo que estaba pasando. Y eso dio pie a lo otro. Entonces, pasan cosas, sí, que muchas pasan desapercibidas, otras no. Entonces, espero que siente precedente para otros presidentes anteriores o siguientes que den pasos en contra de la legalidad internacional y los derechos humanos. Vale. Pues nada, sí. Un poquito esto, trabajo de 3 meses, que se resume un poco así, ¿no? Un poco complicado, pero bueno. Yo tengo suerte, yo puedo volver, vengo aquí y les veo, y todo sale bien. Preguntar.
imágenes y el relato es muy elocuente. Solo agradecerte, ¿no? Por mi parte, por parte de toda la comunidad y seguro que por todos los presentes, pues esa labor que haces. Agradecerte por esos miedos que has pasado, que nos han permitido vivir ahora aquí este relato. Y nada, pues muchas gracias. Yo no soy nadie, yo hago un trabajo que lo adaptan después del profesorado y bueno, yo tengo suerte. Ojalá pudiera hacer más y mejor, pero los recursos son los que son. Incluso aquí hay una parte importante que aquí está. Que es un elemento de protección bastante importante, ¿no? Ay, Dios. Jorge, ven un momento. Acá. Bueno, yo pertenezco a Reporteros Sin Fronteras y date la vuelta de frente. Y Reporteros Sin Fronteras nos suele ceder un chaleco, un casco. ¿Quieres tener gafas? Si no te las rompo. Lo digo porque las mías casi se rompen. Pero Reporteros Sin Fronteras no tenía para todos, porque somos muchos. Y es un equipo que cuesta muy caro. Yo lo estoy pagando todavía, ¿eh? $1.700 o así. Antes era un poquito más, antes de la guerra era un poquito más barato, unos 1.200. Lo tienes que llevar así, bien apretado. Ahí. Bien. Esto tiene varias partes, ¿no? Dentro lleva una armadura blanda. Me hago la nariz. Uy. Que está dentro, que está aquí. Ya esto ya algo hace. Y después tenemos unas placas balísticas que son... Cuando van al bate hacen sus cositas, cerámica, ahí va, cerámica. Esto es cerámica. Sobre todo lo que a mí me sorprendió del chaleco es lo que pesa. Yo no sé si Jorge lo está notando, ¿no? No, esto no es fuerte. En verano, con esto puesto, vale, a esto, dale la vuelta. Tiene una placa detrás, ¿vale? Entonces, date la vuelta. No había chalecos. Conseguimos dos, uno en Londres y otro en Ámsterdam. En Londres empezó una huelga de transporte. Digo, solo falta que me quede encerrado en Londres y no pueda salir. Entonces, al final, en Ámsterdam nos mandaron por separado las cosas para no considerarlo exportación, para que no nos cobrara como exportación. Entonces, la misma persona me lo recepcionó, pero en dos direcciones distintas. Entonces, creo que fue en las placas por un lado, el chaleco y el casco por otro. Pero no había, esto lleva una protección de cuello, que te deja aquí, ¡hala! Bonito. Pero hay unos que ya lo vienen integrado, pero molesta muchísimo, te termina cortando. Prefería que fuera, no había. Ahora sí hay, ya las tienen separadas allí para mí, para junio. Llevas aquí, lleva una protección de hombro y de brazo. Y una aquí de ingle también, para por si acaso. Que te dejo. Entonces, llevas esto. Llevas un botiquín. Pero le hago porque este es un botiquín de Decathlon, ¿vale? Lo que pasa es que le pongo más cosas que no suele llevar el Decathlon, especialmente la medicación. Una que le hace mucha gracia son tienes para la diarrea, para el dolor de cabeza y para la radiación nuclear. ¿Sí? Llevas pastillas de yodo, porque allí hay un par de centrales nucleares que van a campo. Nos vemos mañana. Aquí Canarias bien, yo siempre digo que Canarias bien un ratito, porque después todo llega. Entonces tienes que ir con esto, llevo otro con mucha medicina. Pues suelo tener uno más pequeño que es quirúrgico, aquí no, por suerte no lo tuve que usar. Pues si te tengo que coser rápido, ahí está. Y después un casco. Y la cámara. Y después la mochila. Esto, menos mal que fue ahora en las charlas. Perdí un corchete que tengo, a ver si tengo una foto y un vídeo que lo grabamos el otro día allí para mandárselo a la fábrica para que me lo manden o me voy aquí a alguna ferretería. Y entonces le ponemos la corona. Y porque esto va aquí dentro con el corchete, entonces se les fue, entonces está, no, que menos mal que no me pasa allí. Yo no lo llevo puesto todo el tiempo el casco porque molesta muchísimo. Y te queda un poco así porque le falta este aquí. Normalmente el casco lo llevo aquí enganchado, llevo muchas argollas porque ya la mochila
la mochila ya no me la puedo cerrar y cuando la cierro llevo las correas por dentro, como se caen las cámaras, pues se acaba colgando. Pero por eso llevo muchas argollas. A la mochila le faltan 3 cámaras que no lleva ahora, dentro solamente una cámara. Dentro solamente hay una cámara y con 3 objetivos, me falta el portátil. Y a ver. Aquí tenemos también esto es un portaplacas, otra funda. No tiene, dentro no tiene la armadura blanda. Solamente la armadura blanda son como unos 700 euros así. Pero le puedo quitar las placas y meter las placas aquí. Entonces, un portaplacas. Entonces llevo las placas aquí y puedo compartir. Si eres mi conductor, el conductor tiene que llevar el equipamiento. Yo no me tengo que poner el chaleco porque el conductor es el que me tiene que sugerirlo por ti. El conductor es el que te tiene que sacar. Entonces, pues ahí está. Pues así es como tienes que ir. Fíjate para que quieres. Tú mañana te presentas en el cole así y te impones. Las maestras, algunos tienen clase estos chalecos porque tienen que actuar. No todos los coles y universidades están funcionando, es imposible. Lo bombardean todo. Pero algunos que sí tienen un búnker homologado, que la evacuación es rápida, y son en zonas donde no bombardean tanto, suele haber alguna actividad educativa dentro del centro. Pero algunas docentes tienen que llevar esto. Por si acaso. Tal vez vaya a decir algo que puede ser muy evidente o ridículo incluso. Pero ojalá, y pienso que muchas veces los chalecos antibalas los fabrican los mismos que fabrican las balas. Y lo triste es eso, ¿no? Que tengamos que ir buscando la manera de protegernos, de que tú puedas sacar una foto, de que tu madre esté, entre comillas, tranquila. Y bueno, en definitiva, yo me gustaría que también esa reflexión para Jorge puede ser, bueno, algo muy así, el hecho de ponerse un chaleco antibalas, pero ojalá cada vez sea mayor los días que pasen sin tener que ponernos un chaleco. Hay un profe de religión de las maletas me decía, ojalá te quedes sin trabajo. Ojalá te quedes sin trabajo. Mi madre no supo que yo estaba en Ucrania, estaba una semana estando allí, o sea que imagínate. La voy engañando un poco, pero ya sabes. Pero bueno, esto no te va, finalmente no te protege de nada. A no ser que sea muy directo, las ondas expansivas sí te ayudan un poco, porque en alguna ocasión en Gaza me tocó alguna y me quedé muy mal durante unos cuantos días porque te oprime. Cuando veía a los niños muertos en Gaza, digo, yo no tenían nada. Cuando hacían la autopsia los veías abiertos, eran como si hubieras agitado al niño y dentro estaba todo licuado, la onda expansiva, ¿no? Entonces, cuando si empiezan a bombardear, escóndete, vete, porque es así. Te va a salvar de nada, realmente, si el impacto no es directo y eso. Pero bueno, es un equipo que tienes que llevar. Y bueno, lo voy a los coles y lo estoy mostrando ahora, pues es un elemento de seguridad. Que Reporteros Sin Fronteras suele ceder, pero que no vale para todo. Y no todo el mundo se lo puede comprar porque pues, destinamos recursos para esto porque era obligatorio. Dentro de las normas que te dan la credencial, si tienes que ir a hacer, te obligan a tener uno de estos. Bueno, no todo el mundo finalmente lo lleva, pero es uno de los requisitos que si vas a hacer, que eres tú responsable, tú firmas un montón de cosas y tienes unas normas, te pueden expulsar del país, quitarte la credencial porque no estás cumpliendo ciertas cosas, ¿no? Entonces hay unas básicas que están ahí. Bueno, es así. Hay cosas que no vemos las imágenes y podemos echar la imaginación, ¿no? Pero hay alguien que está allí, se está jugando la vida, hay compañeros que están allí todo el tiempo, gente que lleva mucho tiempo allí. Me pasé 3 meses, tuve suerte, ¿no? ¿Qué tal? ¿Bien, César? Si quieres decir alguna cosa. ¿Hay alguna pregunta? Tengo dos pequeñas preguntas. Botiquín, no solamente propio, sino también para... Sí, lo llevas tú, pero al final casi no lo usé ni yo. Algunas tonterías que yo me caigo mucho, soy muy patoso. Como
soy mayor, te llamo un poco ya. Y medicamentos, sobre todo para ti, medicamentos, especialmente. No tuve nada grave y casi siempre finalmente vas dejando medicamentos, pero también para compartir. Y la segunda vez que me intrigaba lo que llevas en ese pedazo de mochila. No sé. ¿Qué llevo en la mochila? No, ahora mismo no tiene casi nada, ¿no? Dentro, aquí debajo van las cámaras realmente, ahora mismo solamente hay un cuerpo de cámara, antes solo llevas 3 o 4, en mi plan yo creo que llevo 4 finalmente. Uno que graba. ¿Por si rompe o...? Sí, si rompe, he roto alguna cámara y te queda sin nada, ¿no? Hay una que graba solamente, que es una Panasonic muy normalita, que graba en 4K y tal, y después llevo 3 cuerpos más, uno muy sencillo, uno un poco mejor, y otro de los buenos, que es el de mi padre, que nunca lo he puesto en funcionamiento a trabajar. Me da mucho respeto. Y claro, pues sí, yo estoy fuera, llevo la cámara que graba y una con el angular. Pero si voy a trinchera o está pasando algo muy grave, me llevo una tercera cámara con ya el teleobjetivo. Porque, bueno, tengo algo que adaptar ahí, que es un bolsillo, donde puedo meter un teleobjetivo. Pero este chaleco no era, esta funda no era la que yo quería, que no había. Hay una un poco más específica para fotógrafos que tiene unas fundas, pero no había eso. Entonces, elegí esta al final porque tenía enganches donde podía ponerle cosas y por aquí tengo una. También lo compré en Decathlon. Lo puedo enganchar aquí y puedo meter algo ahí, ¿no? Pero a veces vas con 3 cámaras, pues si tienes algún cuerpo de reserva. ¿Y a ti no te pesaba tanto eso? ¿Mientras estabas ahí? No siempre me lo pongo, no es viable. Porque si voy con coche o voy con compañeros, como que iba con Marcos, que tiene su fixer, entonces vamos con el tipo que hace todo, ¿no? Con el cámara, el traductor, y tú te lo quitas y lo dejas en el coche, y si hace falta lo vas a poner, o el casco lo llevas colgado, ¿no? Pero si yo me iba una mañana a ver lugares bombardeados, muchos iban con sus chalecos, pero yo no voy a caminar por la ciudad con el chaleco y la mochila, ya era suficiente la mochila. Pero podía bombardear en cualquier momento. Y a veces te pillaba que no lo llevaba. Cuando estaba subiendo en el edificio que está ahí, yo no llevo ni chaleco ni casco. El tipo del bombero que me acompañó hasta arriba me decía, ¿qué? ¿El casco? Digo, pues en el hotel. Ahí está. De hecho, para que veas, me parece, yo ahora no me identifico de estas. Después de darme un paseo por el río, vamos ahí esperando el pollito. Otro momento. Porque estaba justo grabando la limonada que me estaba tomando y porque estaba siendo atacado por las avispas, era muy dulce, y estaba mandando un vídeo a mi madre y a la gente que conozco aquí. Estoy en la guerra y voy a morir picado por las avispas. Y justo empiezan a bombardear. Y digo, ostras, qué miedo. Y aquí me fui a dar una vuelta por el río, la gente estaba en la playa del río. Este es un chiringuito que estaba al lado. Venga, vamos a comer pollito. Pues esto no como lo de Gila, al enemigo me bombardea a las 10 y estamos preparados. No, esto es cuando les dé la gana. No era normal los bombardeos por el día, mayormente. Alguna tarde, esta vez, no era muy normal. Siempre era en las noches eran siempre horribles. Pero no voy siempre, termino muerto. Por la noche, ¿por qué no por la noche? Ya, así. No, además te das cuenta de cuando iba bajando, no había tanta población en la ciudad, porque muchas veces, como estaba todo a oscuras, sí veías las luces de las casitas, ¿no? Y te dabas cuenta de, oye, qué pocas casas están iluminadas, ¿no? Cuando empezaban los bombardeos, sí veías alguna noche que salía la señora de tu edificio, los oías salir, las linternas iban al sótano. Yo me quedaba en la casa, me metía en el baño y aquí estoy, a esperar. Y podíamos estar bajo bombardeo 1, 2, 3 horas. Paraba, pues, a roncar. Volvían a bombardear, arriba, al baño. Así. Había noches que 3 o 4 veces.
Que yo consiga ahora dormir más de las 4:30 es un logro para mí. Ya me fui hace tiempo, mis sueños están ahí como... Pero no vas todo el tiempo con esto. Hay gente que va todo el tiempo y digo, ¿cómo pueden? Yo no puedo. Ya tengo buena edad. Hola, Sara. Sí, me estaba preguntando, cuando surgió la guerra de Ucrania, un poco me llamó la atención, como a todos, que tan cerca, digamos, porque en Europa, ¿no?, haya ocurrido esto, ¿no? Y la primera pregunta que me hice, lo que quiero hacer son como unas preguntas, ¿no? Es, ¿cómo es posible que después de 2 guerras mundiales tan horribles surja esta chispa, ¿no? Esa es la primera pregunta que me hice. Como si eso que tanto dolor trajo, por decirlo de una manera suave, tanto sufrimiento, tantas muertes, tantas armas mortíferas, no hubiera servido de lección. Esa es la primera pregunta que me hice. Y la segunda que me hago ahora es, o que la reflexión es, si no es la esencia de la guerra, el echar abajo los derechos humanos. El derecho a la vida es el principal. Y si no es lo esencial de la guerra, el ataque a los derechos humanos. Porque si la vida es el derecho fundamental y lo que busca la guerra es la muerte, la esencia de la guerra para mí es los derechos humanos no sirven. No, además, yo voy en contra de los derechos humanos de mi población y de la que ataco. Y por tanto, encuentro un poco absurdo. O sea, la sensación que tengo es de absurdo. Bueno, no olvidamos que hace nada tuvimos la guerra de los Balcanes. La guerra de los Balcanes. La guerra de los Balcanes sigue activa. Hace 3 días se firmó el acuerdo de Kosovo con Serbia para que no... En verano casi explota. En verano casi tuvimos 2 guerras activas. A un plis de que lo de Kosovo y Serbia se fuese otra vez al garete. Hace 2 días el señor Borrell, la Unión Europea, fue a firmar un acuerdo de mínimos de no agresión y de evaluación para caminar en el tema de la Unión, de que se integren en la Unión Europea en un futuro. Pero estamos en un plis. Están ahí, en verano casi, creo que no, que la memoria es muy débil, pero ahí tuvimos un genocidio bestial, ¿no? Y se quedó ahí, ¿no? Se juzgó a unos cuantos y nos olvidamos, pero fue una barbaridad lo que ocurrió ahí. De hecho, cuando trabajo en Calais, la jungla que había en Calais empezó con la guerra de los Balcanes. Lo que pasa es que en el 16 de repente se dieron cuenta que la jungla, que cómo hay tanta gente aquí. Y digo, señora, aquí llevan llegando desde la guerra de los Balcanes para ir al Reino Unido a salvar la vida. Entonces, nos olvidamos, la memoria es tan frágil y no piensen en la Segunda Guerra Mundial, pues se acuerdan. Y después porque todo funciona mal también. La misión de Naciones Unidas es prevenir las guerras y evitar que pasen, y si pasan, proteger a la población. Pero en el Consejo de Seguridad de la ONU está Rusia. Uno de los 5 que tiene que frenar es el que hace la guerra. ¿Tiene derecho a veto? Son de los 5 que tienen derecho a veto. Después están los otros 10 no permanentes, 5 y 5 van rotando. Entonces, si los 15, 14 votamos tú para allá y tú pongo mi veto, la resolución nunca va a salir adelante. También se cumplen 20 años de la invasión, guerra ilegal de Irak. Se hizo al margen de las Naciones Unidas, con mentiras. 3 de las Azores pidieron perdón, el español todavía no. Porque no fue suficientemente inteligente para ver que nada. Las Naciones Unidas verificó, no le dimos tiempo, no había armas de destrucción masiva y Saddam Hussein no tenía vínculos con el terrorismo. ¿Era un tío malo? Era un tío malo, pero era nuestro colega. ¿Había que matarle? Le matamos. A Gaddafi también. Pero eran nuestros colegas, entonces tenemos ahí la ristra. Bueno, esa reflexión es así. Entonces, es bastante duro cuando toca cerca. El peligro lo tenemos más cerca que nunca, pero no lo estamos viendo. Lo dije al principio, lo que está pasando en Mali, échale un vistazo, porque las personas expertas en terrorismo nos están advirtiendo desde hace 1 año y pico de que lo que se está gestando ahí
nos va a causar dentro de poco en Europa algún atentado terrorista en nombre de esta gente del Sahel. Ahí está. No buscan nada nuevo. Entonces es así. Pero hay que visibilizar las cosas antes, para que no nos pille tampoco por sorpresa, ¿no? Entonces ese es el gran problema. El organismo internacional que no lo reconoce. Claro. Quiero decir, si hubiera un organismo internacional potente que si hubiera una forma de conseguir un organismo internacional válido para todos los países y que pusieran unas normas, pero esto, si no se hace así, esto no tiene que ser nunca. Lo que pasa es que Putin, Rusia se ha salido de muchos acuerdos de armamento. Bueno, Rusia, por ejemplo, no firmó el Tribunal de la no reconoce el Tribunal de la Haya. El Tratado de Roma no lo reconoce y Estados Unidos tampoco. Pasa que el problema de Rusia, de Putin, es que tiene armas nucleares. Saddam no las tenía. Los de Mali no las tiene, cualquier otro gobierno no las tiene, son más difíciles, este es más complicado. Puede ocurrir algo mágico en algún momento, vete a saber si el vuelo pasa por algún país que obligan a aterrizar el avión de Putin, sería bestial. Pero lo peor es que venga después de él, si es peor que Putin, ¿no? A veces me dicen, ¿y por qué no lo matan? Porque no, que haría peor que él, y lo que viene después sería peor. No, cualquier país, mismo Irak, ¿cuántas guerras hay funcionando ahora mismo? Números. Irak, Siria, Centroáfrica, Somalia, Mali, Nigeria está ahí una cosa súper rara, Sudán. Si hubiera un organismo que pusiera algún tipo de límite, pero no es sino lo que este país bombardea al otro, claro. Y ya está, y hay un Tenemos misiones de paz que se tienen que cumplir, pero que, claro, no van a permitir, Putin no va a permitir las misiones de paz. Entonces ese es el problema. Pero existen organismos y tenemos acuerdos, pero que si uno no lo firma, si este es mi amigo, tenemos un gran problema. Pero el primer paso del Tribunal Penal Internacional de investigar y acusar a Putin de crímenes de guerra, secuestrar niños, o se llaman crímenes de lesa humanidad, que son la continuidad de interpretar algo continuamente, ¿no? Por eso la importancia de estar sobre el terreno y tener estas imágenes. Yo estoy grabando el lugar que ha sido bombardeado y detrás vienen unos inspectores que vienen acompañados con inspectores internacionales que recogen el misil y la amontonan en un cementerio de misiles que tiene un expediente cada misil. Toda una investigación que queda constancia de esto. Todo misil está guardado. De los trabajos que tú haces. Sí. No yo, sino sobre el terreno. Y las imágenes de los internacionales verifican que ese bombardeo fue real. Porque no es un vídeo de alguien local. Son documentos válidos. Todo eso entra. De hecho, muchas de las imágenes de los internacionales que trabajamos en Gaza, esas imágenes están en el Tribunal Penal Internacional porque hace 3 años o así empezaron las investigaciones sobre qué pasó en Gaza, qué hicieron los israelíes y qué hicieron los palestinos, porque el tribunal es neutral. Muchas de las imágenes de los internacionales están en el Tribunal Penal Internacional porque somos los que estamos de forma neutral, no de parte, y estamos contando lo que pasa, verificando, que yo soy de fuera. Entonces, yo veo ese bombardeo, yo lo estoy grabando y lo estoy compartiendo. Y todo lo que se está grabando y todo lo que está en los medios, Ucrania está guardando todo. Los investigadores guardan todas las pruebas. Y se hace cada misil se recoge. Y se hace un expediente de cada misil. ¿Dónde cayó? ¿Cuánta gente murió? ¿Qué bombardeo fue? Y en Kharkov hay un cementerio grandísimo con un montón de misiles. Todos con su expediente. ¿Cuántas personas? Se reúnen todas las piezas, o sea, bestial. Y vienen acompañados los investigadores ucranianos del ejército, de la policía, militar o la forense, vienen allí y muchos son acompañados con observadores internacionales de la ONCE o policía española incluso, en Kiev. Todo lo que pasó en Bucha, ahora que están abriendo las fosas en Jersón. Para documentar crímenes de guerra, Pero van acompañados con observadores internacionales, no solamente de parte. Están siendo acompañados por observadores internacionales. Y estas imágenes que nosotros hacemos son pruebas. Sí, también para quién, claro.
para cualquier tribunal que se abra después de esto, porque no se sabe lo que va a pasar, si va a haber un tribunal específico como el que se abrió con los Balcanes o va a ser la Haya, no se sabe, porque la Haya no tiene jurisdicción. Si Putin no firmó ni Estados Unidos, Rusia no va a mandar a Putin al tribunal, ni no lo acepta el tribunal. Es igual que en Palestina, ¿no? El muro de separación de Israel está condenado por el Tribunal de la Haya en 2014, porque es ilegal. Porque primero viola el derecho internacional, las fronteras que nos pusimos, y segundo porque no favorece el plan de paz, porque separa. Entonces, según el Tribunal Penal Internacional, tiene que ir abajo, pero Israel no lo reconoce, entonces no va a cumplir esa sentencia. Pero está condenado internacionalmente. Claro, está ahí. Entonces tenemos esa situación. Pueden ocurrir cosas mágicas de repente, pueden ocurrir cosas extrañas a veces. Una situación es que se habla del derecho humano, pero el derecho me lo hago a mi medida. O sea, los derechos me los hago a mi medida. Entonces, hay un conflicto de acuerdo de lo que es esencial para la convivencia humana. Claro, si lo que tú consideras un derecho, yo considero que no. Pero por eso, no hay manera de entendimiento. Por eso la importancia de la presión internacional para muchas situaciones que se han venido abajo, por presión el ejemplo ahora que se está viviendo en Francia, ¿no? La gente protesta porque no quieren que suban 2 años más y están protestando en las calles. Entonces cambian las decisiones y las leyes que van contra los derechos muchas veces. Y eso a nivel internacional. Hay muchas investigaciones que se han realizado por presión. Que los niños y las niñas migrantes estén en los colegios ahora es porque años atrás las personas que trabajamos sobre el terreno denunciamos la situación de niños y niñas que tienen el derecho a la educación que no estaban en los coles. El Tribunal Europeo le echó la bronca a los países de la Unión después de unos informes que presentamos, muchas organizaciones, que cómo era posible que los niños migrantes que están en el suelo europeo, en los países, no están garantizando la educación. Ahora los meten en el cole, sin recursos, pero los meten, ¿no? Sin traductores. No, traductores no, hay que hasta intérprete. Y creo que los coles, si no tienes 5 del mismo idioma, no te ponen apoyo idiomático. Todo mal. Pero están en el cole. Es tu derecho, están en el cole. Pero eso es porque le echamos la bronca. Ahora hay que echar la bronca para dotar para que lo hagan bien, ¿no? Pero bueno, hasta que no se ve. Pero funciona con presión. Sí, una periodista luego tiene una misión muy... Es el ejemplo que puse antes. ¿Cómo toleramos que la Real Federación de Fútbol lleve el fútbol español a Arabia Saudí? Cuando el Estado asesina a la mujer. Entonces, y celebramos el 8M, todo bien. Hace falta hacer presión. Hay una chica de Ucrania, que lo pongo en las charlas, una chica de Ucrania que es campeona mundial de ajedrez, no fue a jugar el campeonato. ¿Cómo va ella a ir a un país donde violan los derechos de la mujer? Perdió todo su dinero, perdió su título, está refugiada en Valencia, es ucraniana. ¿Le haría falta las perritas ahora? Sí, pero no fue. La Federación esta de ajedrez nunca más celebró el campeonato de Arabia Saudí. Arabia Saudí compra campeonatos deportivos. Es repugnante. ¿Hacemos algo como sociedad? No. Todos los jugadores del Madrid y Barcelona que fueron a jugar la Supercopa esta, ¿no viste alguno que se negó? Esta chica es una campeona, lo perdió todo. Por un toque de atención. Gente ve el partido, porque si yo no dijera nadie ve ese partido, es una forma de denunciar. Pero un toque de atención es que un jugador diga, no voy a ir. Bueno, Cristiano Ronaldo ahora está allí, me parece un tipo repugnante. Toda la deportividad se tiene que basar. Los deportes son valores y los valores son los derechos humanos. Ese ejemplo que estás dando, pues no, o sea, blanqueando un régimen que mañana va a ser. Los atentados terroristas en Europa son financiados y alentados por Arabia Saudí. No lo digo yo, lo dicen las personas expertas. Jesús Núñez es un experto de todas estas cosas y todas las veces que hemos tenido atentados en Europa, dice exactamente lo mismo. Yo le grabo y comparto lo que dice. O sea, vienen financiados, alentados. El mensaje wahabita es el radical de la realeza saudí que financia los atentados terroristas y alienta los atentados terroristas en Europa. Pero son nuestros colegas. Es que es así. No lo digo yo, lo dicen las personas expertas. ¿Y cuál es mi misión? Ser el altavoz de las personas que saben. Y nos están avisando de que dentro de poco va a pasar en Europa. Vuelvo a repetir, lo que se está gestando en Mali es muy peligroso. Cambio climático, guerra. Francia se fue hace un año. Se tiraron porque era muy peligroso. ¿Y qué? Porque en Europa se favorece, se va en contra de los costumbres de ellos. No, porque
la base de la convivencia allí no son los derechos humanos. No. Cuidado cuando decimos que vienen con su cultura. La cultura es la música, la gastronomía, la pintura. La ablación del clítoris es violación de derechos humanos. La poligamia es derechos humanos, violación. Los crímenes de honor son violación de derechos humanos. Por eso, como Europa no está de acuerdo con eso, pues por eso. Los derechos humanos. La base, o sea, el problema son cuando los países se basan en ideologías o creencias que violan los derechos humanos, pero son nuestros colegas. Entonces, llevamos décadas haciendo cooperación, desarrollo y haciendo negocios con países, sobre todo cooperación al desarrollo. Vale, yo te ayudo, pero tú cambias. Porque si no, mi cooperación de desarrollo va a ser eterna. ¿No? Como era, te enseño a pescar y arar, yo ya no les enseñé a pescar y arar en África. ¿Está todo arreglado? No. Siguen teniendo gobernantes corruptos que gobiernan, que se llevan los recursos, que nos favorecen a nosotros, pero no les decimos tienes que cambiar la situación. Entonces, cuando a la población no les queda ninguna salida porque no tienen protección social, la siguiente salida, ¿saben cuál es? El radicalismo. Es que compro esto, que es lo peor. En el Sáhara, a mí me asombró la radicalidad de algunos chicos que no toleraban eso de tocar a la mujer, porque la idiosincrasia de las familias que vivieron en el Sáhara español, pues quedará alguna abuela, bisabuela, igual, abuela, unas cuantas, mamás que vivieron en España con el día a día de, bueno, sí, con negocio de Gran Canaria que llega allí, pero lo demás son hijos, nietos, bisnietos, que nunca vivieron con la realidad que vivieron antes con la relación con España, y viven en medio del desierto, en la nada. Cuando tengan unos cuantos de decirle qué mal vive, agárrate lo mío. Lo que se está gestando ahí es peligroso también. Les hemos dejado, o sea, 50 años perdidos en el desierto. Yo cuando estuve allí, con perdón la expresión, ¿qué te pareció? Eso, un puto desastre. Un desastre. 50 años viviendo así, en diferentes tal. El jefe del Daesh, los terroristas del Sahel, de Mali y tal, era un tipo saharaui hasta que se lo han cargado hace un año o 2 años y pico. Era un saharaui que coordinaba a los terroristas del Sahel. Se lo cargaron hace casi 2 años. El caldo del cultivo que hay ahí, yo no tengo. ¿Qué futuro tengo? Ven aquí conmigo. ¿No? ¿Tienes dinero? A combatir. Mira aquel mundo como te trata. Tienes razón. Ya está. Ah, sí. Entonces, ¿qué futuro hay ahí? Muy malo. ¿Somos corresponsables? Sí, porque les hemos dejado tirados. Después, cuando pasen cositas aquí, dirán, oh, pero hay atentados todo el tiempo, que no salen en la televisión. Después, claro, tienen que huir, coger una pastera para venir aquí. Niños menores de edad, la mayoría. Pero es terrorífico lo que se está viviendo allí. Pues te lo cuentan cuando llegan aquí. Me dice un chico de Sudán. Se están formando a estos jóvenes la gente de allá. No, pero, a ver, si la única salida que te queda es el radicalismo, ¿no? Pues no tienes futuro. ¿Qué futuro tengo? Morirme de hambre. Entonces me apunto contigo, voy a morir igual. Pero yo te doy un ideal que es falso. Que lo he visto de creencia, esto te lo. Mentira, ¿no? A morir, son carne de cañón. Es así. En la guerra de Irak y Siria, los que iban en primera línea a morir, primero, con el Daesh, eran los internacionales, los españoles, franceses, y después iban los locales, los sirios y los iraquíes. Pero la alfombra de la ponían los internacionales, es lo que está ocurriendo ahora con los Wagner. La carne de cañón son los mercenarios y después viene el ejército. Todos los asesinos y delincuentes que han sacado de la cárcel a luchar en la guerra de Ucrania son la alfombra. La de cadáveres que yo vi allí. No, porque a estos los han sacado de la cárcel, si dura 6 meses te doy libertad, que es mentira. Entonces, la alfombra de muertos que vimos en Bakhmut, cadáveres allí en las trincheras de abandonados y heridos, así. Eso no lo estamos viendo. Pero son carne de cañón, como las trincheras, ¿sabes? A morir. Sí, eso sí lo oímos decir, que habían dejado a la gente presa. Sí, no están allí. Se iban a la cárcel. Pero no les dan libertad. 6 meses, si dura 6 meses, pero no les dejan salir luego. Después los matan. Bueno,
Tal vez debamos ir acabando, si no nos cierran el kiosco. Pero bueno, nos gustaría seguramente a lo mejor estar conversando mucho más con este tema. Lo que pasa es que también es verdad que ya la hora nos lleva a ir acabando. Bueno, pues nada, muchas gracias, Alberto. Yo creo que, no sé, a lo mejor le damos un aplauso, ¿no? Bueno, pues que siga, como decía Miguel, no sé quién lo decía, Miguel, o alguien te lo decía a ti, esperaba que te quedases sin trabajo. Bueno, si te quedas sin trabajo, nosotros intentaremos siempre echarte una mano, así que espero que te quedes sin trabajo. Contar otras historias, ¿no? Muchas gracias a todos y mañana tenemos la última charla de la jornada, que es por la igualdad.